¿Sabías que en días nublados y de lluvia a los que estamos tan acostumbrados aquí en el norte también es posible disfrutar de su terraza o jardín gracias a una tecnología finlandesa? Hoy visitamos una empresa navarra que es conocida por sus proyectos de jardines, pero que se ha especializado en este tipo de acristalamientos y cerramientos únicos de los que tiene la exclusividad. Hoy visitamos Proyectos Echarri. Joseba, buenos días. Buenos días, Unán. ¿Qué tal? Estamos aquí casi en el jardín de tu casa, ¿no? Bueno, exposición del jardín de tu casa. Sí, yo creo que es más casa que mi casa, porque paso más tiempo aquí que en mi casa. O sea que sí, el jardín de mi casa. Bueno, el jardín de tu casa tenemos que decir que es la sede de Proyectos Echarri, ¿no? Una empresa que comenzasteis con tema de jardinería y habéis ido evolucionando, ¿no? Sí, Proyectos Echarri, que en su día fue Jardines Echarri, es una empresa fundada pues ya hace 23 años, va a ser este año, y comenzó pues con todo el boom de la vivienda horizontal, con la construcción de Gorray, de todo el perímetro de la cuenca de Pamplona con adosados y unifamiliares, y con toda la necesidad de ajardinar todas esas parcelas. Y luego pues la evolución de los tiempos pues nos hizo ir poco a poco evolucionando en el mismo sentido de lo que estábamos ofreciendo al cliente, pero en diferentes cosas que se les podían ofrecer, que ya no eran puramente el ajardinamiento, sino el disfrute del jardín. Y ya pues fuimos evolucionando hasta el día de hoy, que ya tuvimos que cambiarnos hasta el nombre. Somos Proyectos Echarri, generamos proyectos de jardín, hacemos desde cerrar balcones con cristalerías de la casa Lumon, hasta ventanas de PVC, porches de PVC, madera, piscinas, tarimas tecnológicas, proyectos íntegros, y lo que vendemos en general es al cliente es su último jardín. No porque va a ser como suena su último jardín, sino que sea el definitivo. Nosotros intentamos y procuramos, por eso nos llamamos Proyectos Echarri, proyectar el jardín con todos sus añadidos, que sea el que le dé el servicio al cliente y el que el cliente pueda disfrutar todo el año sin que sea una frustración ese espacio exterior que muchos echan la cortina para no verlo. Joseba, decíamos de jardín, pero entra también, por ejemplo, terrazas, amplias terrazas, porque mucha gente dirá, no, pues yo no tengo una casa con jardín, pero bueno, tengo una terraza, tengo incluso un balcón grande. ¿Ahí entráis vosotros también? Sí, claro. Como te decía, desde que se empezó esta empresa, pues la evolución ha sido muy grande y los tiempos también nos lo han puesto fácil. Por ejemplo, ahora desde hace unos años la construcción, si os fijáis en la promoción de las constructoras, se está vendiendo ya la casa desde el balcón. Se hacen grandes balcones y el promotor vende la casa vendiendo el horizonte, el espacio, lo que se vea desde la casa, no el interior, sino grandes balcones. Eso ya es una forma de vivienda que ya viene no solo aquí, sino está en toda Europa instaurándose. En Finlandia lo hicieron hace ya mucho tiempo, hace 35 años que Lumon empezó a cerrar balcones en Finlandia. Entonces, ese balcón, en esta situación geográfica como Pamplona, si lo quieres disfrutar todo el año, precisas de cerrarlo con cristalería Lumon, que luego ya comentaremos. La cristalería Lumon te da una eficiencia energética a la casa y además un disfrute de ese balcón que pasa de 2 meses al año a que sea todo el año. Vale, hablas de cristalería Lumon. Sí. ¿Esto qué es? ¿Un tipo de cristales o es un sistema, es una innovación? ¿Qué es? Lumon es un fabricante de cristales de cortina, que son cristales sin perfilería vertical, con una perfilería superior e inferior, que es el que hace la de sujeción del sistema, que hace que al no tener perfilería vertical la visión sea totalmente uniforme e igual una vez cerrado o abierto el cristal, que hace 35 años empezó en Finlandia con este... Sí, se hiela al mar, por darle eficiencia energética al interior, porque eso te hace un golpe térmico, y por darle una eficiencia a los balcones de disfrute, porque en cuanto le pega un poco el sol hace un efecto invernadero, y dentro de un balcón pues disfrutas muchos más meses al año del
del exterior. Puedes poner una mesa, esto para leer, si te pega aquí en donde cerramos balcones Lumon, con Lumon, si el día de Reyes pega el sol, te tomas los churros en el balcón. De otra manera, en ningún balcón de Pamplona te puedes tomar los churros en el balcón. Me hablabas de pues los cristal de cortina. Sí, cristal de cortina es esto que tenemos aquí en tu despacho, ¿no? Seguridad infantil. Esto es como si fuera el balcón de una vivienda al uso, con una barandilla de cristal que te han podido poner en cualquier vivienda nueva. Se le pone esto con una seguridad infantil, entonces esto se abre tan sencillo como así. Como una cortina, ¿no? Por eso se le llama cortina de cristal. En un breve instante, el espacio que estaba totalmente cerrado, pero nos permitía ver el exterior exactamente igual que ahora. Y aquí tenemos totalmente sigues teniendo el balcón. Abierto un balcón. O sea que esto se podría hacer en cualquier casa, pues por ejemplo, en el barrio de Iturrama, que están construidas hace 30, 40 años. Ya hemos hecho, claro. Todo lo que se puede poner, ¿no? Todo lo que en cualquier edificio. Luego llega el frío a la noche y tiene una versatilidad terrible, porque puedes ponerlo con una zona así, ir cerrando, o sea, lo que quieras. Vale, Joseba, yo estoy viendo y digo, cristales. Esto, pues por ejemplo, o sea, siempre el cristal, siempre tienes encima cara al exterior algún tipo de riesgo de... Lumon, ¿es cristal? Digo, a ver si va a tener una rotura o hay accidente. Es cristal templado. Lumon es el único fabricante de Europa de cristales de cortina. Tiene un túnel de templado de cristales, el más largo de Europa, y la selección de arenas silíceas para fabricar y para hornear el cristal la hace exclusivamente en diferentes playas, sobre todo de playas del norte de Inglaterra. La transparencia del cristal Lumon es única, tiene una numeración que no la tiene nadie en la competencia, y además le da una dureza y una explosión espontánea que tienen todos los cristales por 100 veces por encima del resto de los cristales templados. Un cristal Lumon es esto, mira. Esto es un cristal Lumon. Esto que da un poco de cosica verte hacerlo, pero dices, son esos mismos cristales, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, pues si lo hace el director de aquí, sí, ¿no? Digo, será que es seguro, sí. ¿no? Digo, vale, fuerte, o sea, son miedo. Estos mismos. Dale. Y no rompen. No. Venís de la jardinería, ¿no? Sí. Entonces supongo que esto también tendrá buena parte en los proyectos, ¿no? Todo el que tenga césped en su casa y le toque a él abonar, escarificar, echar antimalas hierbas, herbicidas, además aportar al terreno fosfatos y elementos químicos que no de cualquier manera se irán eliminando. Si hay algo ecológico, aunque parezca mentira, es el césped artificial. Eso sí, un césped artificial hecho con todos los controles de calidad. Bueno, es que en proyectos de Charri no tenemos nada que provenga de fábricas asiáticas. Todo lo tenemos con certificaciones europeas y fabricado a poder ser en España o si no en la Unión Europea. Europa, sí. Este césped, hace 4 años conseguimos que una empresa murciana nos fabricara el césped conforme nosotros queríamos. Es nylon de procedencia de reciclaje, 3,5 milímetros de nylon, que no verás un césped en el mercado que sea de nylon, son de PVCs y sin control de niveles de cloro y un montón de cosas. Esto es reciclado, vaya, y no necesita químicos. Y látex. Vale, entonces una vez tú pones esto en el jardín, solo el consumo de agua que dejas de hacer y la ausencia de aportes invasivos al terreno
es el producto más ecológico que hay, porque primero estás reinvirtiendo en reciclaje de materiales y por otro lado estás cuidando el medio ambiente. Yo veo fotos a veces de jardines nuestros, yo sé reconocer un jardín nuestro por la tarima, por el césped, por el porche, cualquiera que... Porches, ¿no? Que también hacéis como... Porches de madera laminada, este es nuestro gran fuerte también, la madera laminada de pino austriaco. El pino es un árbol muy conocido, pero es el gran desconocido, porque pino es todo, ¿no? Hay un pino gallego que lo hacen crecer en un año y la veta, los anillos de crecimiento son grandísimos, es un pino muy débil, muy frágil y no sirve para lo que nosotros hacemos. En cambio el pino con certificación de pino austriaco, pino norte que se llama, y laminado en capas, es el que veréis en grandes superficies que hay por los techos, vigas laminadas grandes, estructuralmente es lo mejor que hay para hacer estructuras, a la redundancia. Y en madera, impregnada con C4, que es un producto que se mete a presión para que repela durante todo su ciclo de vida la humedad, hacemos porches de madera que no se llegan a agrietar, que nos dan superficies rectas para hacer lo que más nos gusta a nosotros, que es con elementos rústicos darle punto de diseño, y con secciones pequeñas de 16 por 16 hacer porches bien escuadrados de arriba a abajo que nos permitan poner nuestras cortinas de cristal. Vamos, que hacéis un conjunto aquí perfecto. En el techo ponemos cristal Stadip, que nos hace un efecto invernadero en el porche de madera, que no lo hace tan frío al ser de madera en cuanto al cristal a nivel de primavera, otoño e invierno, y la translucidad del cristal Stadip nos hace un efecto invernadero que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, tengamos un espacio de casa que sea como un invernadero para disfrutar todo el año del jardín, porque al tener esto cerrado, para nosotros el jardín sigue estando ahí. Oye, aquí hay mucho, Joseba, aquí hay mucho de pensar, de diseñar, ¿no? Aquí en Proyectos Charri, sí. De proyectar. ¿Cuánto dedicáis a la I+D, que se dice, no tanto que se habla, ¿no? De investigación y desarrollo? Muchísimo. Por un lado, tenemos todos nuestros grandes proveedores, que son los que le dedican ya de origen también. Básicamente tres, que son de Keunig en ventanas, que es mundialmente conocido, son unos belgas que llevan más de 100 años en el mundo de las ventanas, son de los pocos que pueden entrar en la certificación Space House, y además de toda esa eficiencia energética I+D que tienen nuestros proveedores, nosotros estamos en constante, todos los años, en innovación. Cada año le damos una vuelta a nuestras tarimas tecnológicas, a las certificaciones de control de tala sostenible de todas las maderas que trabajamos, y a buscar que nuestros trabajos aporten al jardín una eficiencia energética y ecológica. Porque, aunque se pudiera pensar de otra manera, poner una tarima tecnológica que está hecha con un 80% de reciclajes de coníferas y un 20% de reciclajes de PVC que se fabrica la tarima, la pones con una hierba artificial, como os hemos comentado antes, con toda esa proveniencia de reciclajes del nylon y del látex, todo eso lo pones en un jardín que vas a tener que dejar de regar y vas a tener que consumir agua y aportar químicos y el trabajo que vas a dejar de tener que hacer en el jardín lo puedes dedicar a tu familia o a un montón de cosas, pues no hace falta que diga más. Entonces luchamos porque eso cada vez sea más eficiente. Esto es un ejemplo práctico, ¿no?, que habéis llevado a cabo en una casa, ¿no?, del trabajo que hacéis, cerramientos... Sí, esto es un poco, digamos, faltan
cosas, pero es un completito. Esto es coger un salón de una vivienda que tenía un jardín, en este sentido, lo que es ahora el porche era parte del jardín, un jardín de hierba natural, con arbolado, con planta, pues que por la zona tan sombría daba muchos problemas en su mantenimiento, nunca conseguían tenerlo bien. Y entonces esta casa terminaba aquí, donde está la chimenea, ampliamos el espacio, hicimos un añadido de una barra de bar y este cerramiento, que es un cerramiento de PVC con triple cristal con gas argón, que da una eficiencia de 0,8 energética a la vivienda. El consumo de gas de esta vivienda, aparte que también aprovecharon para cambiar una caldera de gas de condensación, pasó a consumir el 50% menos, de pagar facturas de 600 euros a pagar facturas de 300 euros. O sea, la mitad. O sea, sí, y entonces esto lo bueno que tiene, que es un cerramiento similar a los Lumon, pero en eficiencia energética, de Keunig, que tenemos la entrada y salida al jardín de verano, que le llamamos, pero luego, en entretiempo, podemos abrir totalmente el ventanal. Y aquí te has hecho un choco en breves o una instantes, ampliación, ¿no? Sí, en breves instantes lo que pasamos a tener es de un salón de 70 metros cuadrados a una zona que la puedes subdividir, como habéis visto, o poderla integrar totalmente dentro del jardín, y esto ya pasa a ser con cristales de Stadip translúcidos, una zona que hoy, que estamos en el primer día de la primavera, pero que hacía 1 grado bajo cero a la mañana, pues aquí tenemos 27 graditos. 27 graditos, sí, y en la calle hay que estar con bufanda. Sí. Pero cuando esto se supera de calor, lo que hacemos es abrir esta visión que tenemos del jardín en pleno invierno. Esto ya es Lumon, no tecnología. Entonces abrimos el Lumon. Además es fácil esto, ¿no? Sí, una fácil apertura. Con un dedo. Y esto es lo que tiene, ¿no? La innovación, eso es. Diseño, investigación, desarrollo, ¿no? Sí, y la practicidad de ir viendo un poco, todo esto está pensado, muy pensado para las circunstancias climatológicas de Navarra y más en concreto de Pamplona y de todas las viviendas de situación horizontal, ¿no? Todo esto, a partir de hacer este tipo de jardín, se avisó a la mancomunidad y entonces el consumo de agua pasó a ser de riego cero, por lo tanto todos los metros cúbicos que se consumen en esta vivienda son de consumo propiamente dicho. Por lo tanto, ese porcentaje que pagan las viviendas horizontales de parte de metros cúbicos según los metros cuadrados de jardín de consumo, de riego, perdona, te los trasladan, y entonces la eficiencia energética es que dejas de pagar el agua de riego y evidentemente dejas de gastar agua de riego, dejas de echar fosfatos, herbicidas, y cada vez que sales tienes el jardín ordenado. Pues que en los proyectos ahorro en gas, en consumo por la eficiencia energética, y ahorro en riego, ¿no? O sea que ahorro en riego y en productos químicos que aportas al terreno y que se quedan ahí. No tenemos problema porque tenemos cristales Lumon, o sea, sí, mira, aguanta. No os asustéis, ¿eh? A ver si te va a ver el cliente. El cliente lo sabe, luego lo único que tendré que hacer será limpiárselo. Esto lo tenemos totalmente controlado, y además en el clima de Pamplona, un porche de estas características no nos quitas, que eso pasa mucho en las casas, cuando nos piden hacer un porche no quita luz al salón y te ayuda a que octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, lo que la gente piensa como que no es el momento de utilizar un porche, pasa a ser el momento de utilizar.